Hola, eh, estoy haciendo este video para apoyar a los maestros o a las autoridades que gusten retomar eh, un documento que nos hicieron llegar por parte de la SEP en relación a Aprende en Casa. Este documento se llama Orientaciones para fortalecer las estrategias de educación a distancia durante la emergencia por COVID-19. Uh-huh. Mm, Este documento tiene 8 apartados: la introducción y 2 anexos, que son los que vamos a revisar. Y es un abstract del documento. A lo mejor haré algunos comentarios en relación a lo que dice el documento, pero en sí lo que se pretende es socializarlo a fin de quien no tenga la oportunidad de leerlo, porque es un documento de bastantes hojas, mínimo lo conozca y sepa conozca de qué habla. En la introducción se manejan cosas muy importantes en relación a las orientaciones que tenemos que seguir para esta nueva dinámica de la enseñanza a distancia. Uh-huh. Nos mencionan que el 30 de marzo del 2020 el Consejo de Salubridad General declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, con el propósito de proteger la salud de los mexicanos. Derivado de esta declaración, se establecieron 10 medidas de seguridad sanitaria. Una de ellas pues, fue el ordenar la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muertes en la población residente en el territorio nacional. En esa característica que tiene el sistema educativo nacional de aglomerar muchas personas, niños, adultos mayores, que a veces son los responsables del cuidado de los menores, maestros, pues se tomó la decisión de hacer contingencia unos 15 días más o menos antes del periodo vacacional que gozamos ahorita por Semana Santa. También en la introducción dice: con la finalidad de salvaguardar la salud e integridad de niñas, niños y adolescentes, las autoridades sanitarias ampliaron el periodo de aislamiento preventivo derivado de la contingencia sanitaria por COVID, el cual se mantendrá hasta el 30 de mayo del 2020 en lugares con casos de COVID. A su vez, también se plantea el regreso a las escuelas de manera regionalizada entre los meses de mayo y junio, según lo determinen las autoridades sanitarias. Entonces, según lo determinen, esta es en lo mejor de los casos, la proyección que podemos realizar para esas fechas. Todo dependerá de que digan las autoridades sanitarias. Entonces hay que estar al pendiente. Por esa misma razón, hay que tomarnos en serio esta manera de trabajar, el, el la estrategia de aprendizaje en casa o del servicio educativo a distancia. Vamos a atrevernos a hacer mejoras, vamos a atrevernos a darle continuidad a fin de que no tenemos seguridad de cuando regresemos. Son proyecciones, pero todo está en relación a lo que determinen las autoridades sanitarias. Las estrategias, pues se tienen que dar las estrategias necesarias para dar continuidad al servicio educativo. Entonces por esta razón, también hice este video, porque soy supervisora de una zona y, y estaba yo pensando, pues una de las características que tiene un supervisor, pues no solo es la atención a los trabajos o las obligaciones administrativas, sino también de asesoría y acompañamiento a los docentes directivos. Y pues a mí se me hubiera ocurrido, si fuera presencial, revisar este documento y que lo entendiéramos y lo comprendiéramos, así como llegan muchos documentos para conocimiento obligatorio, como autoridades, como docentes, como parte del sistema educativo nacional. Como no puedo tenerlas y Zoom solo me permite cierto tiempo de poder abordarlo, se me ocurrió la idea de hacer este video y ojalá sea fructífero para todos y sea una gran experiencia
y también lo socializaré con mi personal a fin de que podamos entender este documento, darles esta oportunidad de acceso y ya que ellas tomen lo que necesiten, no aclaren las ideas en relación al trabajo a distancia, ¿no? Es como un recurso de apoyo y aparte en la función en la que ostento me gustó atreverme a hacer esta actividad. Entonces, en esta estrategia, pues que todo es a distancia, atrevernos a hacer videoconferencias, a hacer videos, ¿no? A fin de que esto se entienda y se aborde bien y podamos implementar acciones de trabajo a distancia, pues lo más adecuadas posibles y lo menos perjudiciales para nadie, ¿no? Ni para los niños, ni para los papás, ni para el propio maestro. Es necesario que reconozcamos las experiencias y aprendizajes que nos dejaron las primeras semanas de contingencia, que fue, como les mencionaba, 2 semanas antes del periodo vacacional, se hizo un consejo técnico extraordinario donde pudimos hacer ese plan de clase para poderle dar a los papás ciertas actividades que pudieran hacer en casa y pudieran trabajar en casa y abordar los aprendizajes esperados. Las actividades de aprendizaje en casa desarrolladas han puesto en manifiesto diversos retos para los colectivos docentes y para el sector educativo. En su conjunto, entre ellos la necesidad de diversificar las estrategias para llegar a todos los niños, niñas, adolescentes. Reconocer que aprender en el hogar es distinto que hacerlo en la escuela. Por ello es necesario promover actividades que los alumnos y alumnos puedan resolver por sí mismos. Palabra clave, diversificar estrategias. Diversificar en estrategias. Entonces, no podemos dar recetas mágicas. No se puede hablar de una estrategia nacional homogénea. Tiene que ser diversificada, una estrategia que lo más importante es generar aprendizajes en los alumnos en casa, pero el cómo, la didáctica dependerá de cada caso, de cada contexto, de las posibilidades de los maestros y de las propias necesidades de aprendizaje de los niños, sus características de desarrollo incluso, para poder tomar las mejores decisiones. Todo está en libertad de que nosotros tomemos las mejores decisiones. Maestros, directivos, supervisores y familias debemos tener claridad sobre las implicaciones de esta emergencia para su función de apoyo, seguimiento y acompañamiento al aprendizaje. O sea que tenemos que trabajar juntos, en colaboración, todos, ¿sí? Porque no es un capricho de nadie o no es por aminorar el trabajo al maestro, sino por la situación de emergencia sanitaria. Esto nos enfrentamos ahora a una pandemia y hay que ver cómo lo vamos a solucionar o cómo lo vamos a enfrentar y que esto no cuarte el aprendizaje de los alumnos, pero ahora en casa. Y pongan en juego toda su creatividad para fortalecer el seguimiento y realimentación a niños, niñas y adolescentes a fin de mantenerlos motivados con su propio aprendizaje. Entonces, pues hay que buscar buenas actividades que no generen estrés, que no generen situaciones complejas, porque el propósito es que se motiven, se diviertan y aprendan. En la introducción nos dice, es fundamental atender la situación emocional de los y las estudiantes, que han visto trastocados no solo sus rutinas, sino sus sentimientos de tranquilidad y las posibilidades de juego, esparcimiento y convivencia con personas de su edad, por lo que es importante incluir propuestas lúdicas que involucren la actividad física y la expresión de emociones. Entonces el maestro tiene a bien a seguir trabajando en casa con una perspectiva de educación humanista e integral, ¿no? Que no solo tenga que ver con un trabajo propiamente académico tradicional, sino que a partir de que la dinámica cambia, el contexto cambia, pues adecuar las actividades que sean pertinentes para que sea una educación integral y puedan aprender los niños. Es un gran reto que tenemos como maestros, pero hay muchos maestros muy comprometidos que estamos en ese proceso de echar a andar nuestra creatividad e imaginación, explorar en estas dinámicas o nuevas formas de trabajar o medios o recursos, como es la situación de la tecnología. Cierra el documento de la introducción con es lo único que está subrayado, que está en rojo en todo el documento,
y si lo leemos, pues entendemos por qué lo resaltan, para que no nos quitemos un poquito de estrés también los maestros y entendamos que nosotros tomamos las mejores decisiones para este trabajo a distancia. Lo que sí no se vale es buscar pretextos para no echarlo a andar, sino hacernos eficientes y eficaces. O sea, con los recursos que tenemos, cómo le vamos a alcanzar, cómo le vamos a hacer para alcanzar los logros en los aprendizajes de los niños. Hay que aprender a tener creatividad, imaginación, una actitud de disposición para que podamos enfrentar esta pandemia lo mejor posible, ¿no? Y pues es parte de que el contexto actual, pues no hay nada que podamos asegurar, es muy cambiante y el conocimiento evoluciona rápidamente, entonces tenemos que estar como maestros siempre en esa disposición del cambio y de enfrentar las situaciones como ahorita, con lo mejor que tenemos, con la mejor actitud y con toda esa disposición como maestros que nos distingue para sacar adelante el contexto que ahora nos estamos enfrentando, ¿no? Que ahorita ya tenemos este contexto. Entonces dice, una última reflexión en este punto, el éxito del plan de aprendizaje en casa no depende de si se tienen las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, como son las TICAT, o no, más bien depende de que cada actividad que se proponga tenga una intención didáctica clara y asequible, dirigida a favorecer aprendizajes no solo de las áreas de conocimiento, sino también de los campos de desarrollo personal y social, como lo son la apreciación artística, la activación física, la salud emocional, entre otros, y que tanto las niñas, niños y adolescentes como sus familias se encuentren en las actividades de oportunidad que les ayude a vivir en este momento de una mejor manera. Entonces, las características de esta contingencia de estar en casa complejiza un poco la dinámica familiar. Entonces, pues no hay que complejizarla más haciendo actividades que no sean propias o que no tengan presente el contexto económico de las familias ni pues los recursos con los que se cuentan, ¿no? Entonces, vamos a hacer, en este momento también hay que echar a andar mucho la empatía y ponernos en el lugar de los papás o de las familias en las que tenemos. También es un gran reto o nos va a hacer reflexionar mucho como maestros que tanto conocemos nuestras familias con las que trabajamos, a nuestros niños, que deberíamos de hacerlo, que siempre lo tenemos que tener claro. Hay muchos que lo hacemos en un diagnóstico de aula y escuela, pero también a quien no, no lo tiene presente o no le ha visto la importancia pues es el momento de reflexionar y valorar que un diagnóstico es muy, muy, muy importante. Ahora vamos a iniciar con el primer punto de los 8 que les comentaba, que tiene que ver con conocer la estrategia de aprender en casa, que marca la SEP, ¿no? Que dice que se apoyan estrategias pedagógicas dirigidas a fortalecer los aprendizajes esperados, considerados fundamentales, los cuales fueron cuidadosamente seleccionados del plan y programas de estudio de cada asignatura, grado y nivel educativo. O sea, el gobierno consideró los que debemos de poner más atención. Se elaboraron con un conjunto de contenidos educativos para ser difundidos a través de radio, televisión e internet, para que las niñas, niños y adolescentes accedan a ellos y de esta manera compensar las oportunidades de aprendizaje ante el cierre de clases derivada de la emergencia sanitaria por COVID. Esta palabra de compensar me parece muy importante, porque no es lo mismo compensar que sustituir. Estamos haciendo actividades compensatorias. Entonces, por eso agregué en esta presentación ya eso lo googleé, lo que significa compensar. Y compensar es contrarrestar o equilibrar los efectos de una cosa con otra contraria. O sea, ya no se pudo hacer educación presencial, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo hacemos que el ciclo escolar no se pierda, que los niños aprendan en casa, que puedan tener un documento y su trayecto formativo, su trayecto en el sistema educativo siga andando?
Dar una cosa, esa es otra definición, dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como reparación de un daño, perjuicio o molestia de que se le ha causado. Entonces es momento de que si los niños no van a gozar con su derecho a la educación de manera presencial, entonces ¿cómo le vamos a hacer para que ellos no salgan perjudicados con esta contingencia y puedan seguir teniendo y gozando de su derecho a la educación? Entonces es importante que tengamos eso bien claro. Son actividades compensatorias por esta emergencia sanitaria. También nos dice que Aprende en Casa se implementó desde el 23 de marzo pasado, fecha en que dio inicio la Jornada Nacional de Sana Distancia, y estará disponible hasta que las autoridades educativas, en coordinación con el sector salud, determinen que es posible el regreso de clases. Entonces hay que seguir esperando. El programa de televisión es otra estrategia que están dirigidos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, que es lo que estamos viendo en la televisión, que también tiene sus bemoles sobre los canales, pero como les vuelvo a comentar, queda en el maestro de todos estos recursos, de esta gama de recursos que tenemos a la mano, que se nos están ofreciendo, que la SEP está poniendo en nuestras manos, tomemos las mejores decisiones para llevar esa estrategia de educación a distancia, adecuándola a nuestro contexto y a las necesidades educativas de los alumnos. Dice que son las que se llevan a cabo en el hogar y las que integrarán carpeta de experiencias, la cual dará testimonio de la dedicación, esfuerzo y progreso de los alumnos y alumnas. Está manejando la carpeta de experiencia como un instrumento de evaluación, un instrumento de acreditación, para que, insisto, podamos seguir en la línea de que los niños sigan en su trayecto en el sistema educativo nacional sin problema. Dice que entre los recursos se encuentran en esta estrategia de Aprende en Casa actividades vinculadas al plan y programa de estudio, los libros de texto gratuitos, plataformas o micrositios desarrollados por el sector privado. Entonces hay que estar pendiente, poder tener nosotros acceso a estas herramientas, estos materiales, para que podamos valorar cuáles son las que vamos a considerar para echar a andar nuestra estrategia de educación a distancia. También nos dicen que la radio puede ser otra estrategia, pero aquí nos comentan que son 18 radiodifusoras culturales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? Entonces hay que ver en qué contexto, en qué espacio está disponible esa estrategia. Conocer la estrategia Aprende en Casa, sigue con explicarnos que nos dan algunas recomendaciones sencillas para los educandos y las familias de lo que necesiten tener a la mano para que esta experiencia educativa sea más eficiente. Por ejemplo, no sé, que hay que conocer los horarios de la programación y prepararse para atenderla. Eso también depende mucho de los maestros, que le podemos hacer saber a los papás cuáles estos horarios de programación. Destinar de manera prioritaria el uso de los dispositivos electrónicos disponibles en el hogar, a fin de que puedan acceder a los contenidos educativos, si es posible prever turnos cuando hay más de un hijo en casa. O sea, bueno, son sugerencias, son situaciones sencillas, pero ya en la realidad pues uno tiene que ir buscando cómo ir solucionando, cómo ir concatenando todas estas actividades pues de casa, de ser maestro, y aparte de maestro de tus hijos y maestro de tus alumnos. Entonces sí, hay que tener una buena organización de tiempo, aunque hay que reconocer que esa parte sí es un poco compleja. Entonces hay que ver cómo lo podemos solucionar, cuál es la mejor decisión, cómo me acomoda como maestro para poderlo, que todos estemos trabajando como en un engrane, ¿no? Que vayamos trabajando sin problema. Prepararse para revisar los contenidos educativos, procurando un lugar en la casa para esta actividad, y en lo posible donde no haya ruidos o distractores para los niños, niñas y adolescentes, y tener a la mano un cuaderno y lápices para anotar lo que consideren necesario. Insisto, todo dependerá del contexto, porque pues hay quien tendrá esta fortuna, hay quien no tendrá la fortuna, pero lo importante es no perder el interés y adecuar todas estas recomendaciones pues a cómo podemos hacerlas en casa. Revisar al final del día cómo fue su experiencia y qué podrían prever para mejorarla, ¿no? O sea, hacer este ejercicio de autoevaluación, coevaluación,
en casa para ver cómo podemos ir implementando mejor estas estrategias y los niños vayan aprendiendo. Siempre tiene que haber esa disposición del maestro por atender estas inquietudes y estas dinámicas de los papás, ¿no? Tener el teléfono abierto, tener el WhatsApp, obviamente pues quieres tener, organizar horarios de la atención, estás en todo el derecho, pero sí tienes que tener ese contacto, esa comunicación con los papás a fin de cómo van, qué dudas tienen, si los materiales fueron pertinentes, cómo se sienten cómodos con las actividades, a fin de que tú vayas tomando decisiones y puedan entrar esas actividades sin entorpecer la propia dinámica familiar ni económica y evitar que salgan. Entonces dice, finalmente las maestras y los maestros pueden destinar tiempo para explorar estos recursos, seleccionar e incorporar al plan de actividades para aprender en casa, ¿no? Que seguimos dando un plan de actividades para aprender en casa y donde podemos utilizar el recurso tanto de la televisión como los que ya se mencionaron. Que diseñen para su grupo de alumnas y alumnos aquellos que se adecúen a las condiciones de sus estudiantes, sus avances y características, así como lo que contribuyan a favorecer su trabajo colaborativo entre docentes, directores y supervisores. Entonces tenemos que tener una actitud de disposición, seguimos trabajando ahora a distancia, ¿no? Y vamos a tratar de ayudarnos, de ser solidarios en esta estrategia, ¿no? Los programas televisivos tienen el propósito de apoyar el trabajo de planificación y de enseñanza de los docentes en estas circunstancias. No obstante, consideramos que los docentes cuentan con otros recursos y son capaces de diseñar actividades que les ayuden a alcanzar sus propósitos de acuerdo a su contexto. Ahí está, maestro. No hay por qué tomar una actitud de me están imponiendo, es que pobre de los alumnos y qué van a hacer en casa y que no tienen esto y que no tienen el otro, sino aquí está, o sea, maestro, usted tome sus mejores decisiones, vamos a echarle estrategias al trabajo en casa, usted sabrá tomar las mejores decisiones, el sistema educativo confía en usted, en su capacidad crítica, reflexiva y creativa para que nos sumemos juntos a enfrentar este reto y esta nueva forma de trabajo. El punto 2 habla sobre la capacitación para maestras y maestros en el sistema educativo nacional. Pues nos mancan algunos portales, ¿no? Si a través de Aprende MX y Televisión Educativa se cuenta con una oferta gratuita de diplomados y cursos en línea, cursos MOOC 4, nanocursos, NOC, y conferencias en línea para favorecer el desarrollo de competencias digitales de las maestras y los maestros. Aquí nos maneja una liga que está en el documento, y para quien quiera explorarlo. Yo sí tuve oportunidad de poder entrar a algunos de ellos, tomé el de la mediación de tecnología, se me hizo un muy buen curso, algunas cosas en las que no coincido, pero pues siempre es aprender y tener otra perspectiva del conocimiento, ¿no? Como maestros tenemos que estar actualizados y pues ahorita más para subsanar nuestras lagunas de conocimiento en relación a la tecnología, pues más aún, ¿no? En esta dinámica, pues si te surge una necesidad de aprendizaje, pues en ti está en esa disposición de querer subsanarla, ¿no? De querer aprenderla. Aquí están cómo aparece el de Aprende en Casa, ¿vale? La capacitación de los maestros. Aquí vienen de diplomados, yo me metí al de mediación tecnológica del aprendizaje, son 6 cursos, está muy interesante, no están muy pesados, 4 días terminé el curso y son 6 cursos que tienes que tomar para que te valga como diplomado, que tiene validez curricular, entonces pues yo los invito a que cualquiera de los diplomados que tengan interés, pues lo hagan, dice desarrollo de estrategias digitales de aprendizaje y gestión de ambientes virtuales de aprendizaje. Y ahí están los cursos en línea, quien guste puede explorar este tipo de recursos. También nos manejan que a través de la televisión se proporcionan segmentos formativos que fomenten la reflexión, el aprendizaje y el pensamiento crítico de docentes y directivos y supervisores de educación básica. Los segmentos tendrán una duración de 4 horas diarias y abordarán contenidos transversales como aprendizaje colaborativo, creatividad, autoestima, estrategia de seguimiento al aprendizaje. A partir del 21 de abril estarán disponibles los recursos digitales elaborados por los estados para capacitación docente en el portal aprendeencasa.c.gov.mx, ¿no? Nos manejan esto. Sí les voy a decir que me metí a esa página
¿Y qué creen? Que en la parte de capacitación de los maestros, que es la que está aquí, que dice sala de maestros y maestras, está en proceso. Todavía no hay habilitado ninguna situación. Esperemos que más adelante la puedan implementar, la puedan echar a andar, porque pues no hay nada. Viene otra vez lo de Aprende en Casa, viene pues consultar los libros de textos por los que no tengan los libros en casa o los dejaron en la escuela a partir de la contingencia, y algunos recursos para desde educación inicial hasta educación secundaria. Entonces, quien guste puede revisarlos, pero les digo, este está en proceso todavía. Entonces, busquemos otras alternativas de capacitación también, nosotros, autónomas. Nos dice en el punto 3, no sé, continuar con el plan de actividades para aprender en casa. Dice, pues el plan de aprendizaje en casa es importante analizar esta primera experiencia, identificar lo que funcionó y lo que se necesita fortalecer en los días subsecuentes. Se sugiere que las maestras y los maestros, en la medida de sus posibilidades, implementen estrategias o acciones que les permitan conocer en qué condiciones se encuentran los alumnos y alumnas y las familias, saber con qué herramientas o recursos cuentan para continuar con el plan de actividades de aprender en clase. O sea, nosotros nos tenemos que adecuar a los recursos que se cuentan en casa para poder implementar las acciones y las actividades. Tuve la oportunidad de leer una situación en donde hasta incluso comida, sopa, se utilizan como recursos o materiales, y yo les doy la sugerencia pues que sí lo valoremos, y más ahorita porque pues todo lo que son pues alimentos pues son para poder consumir en casa, y no sabemos la situación económica de las familias, y pues sería importante que ese tipo de recursos se evitaran, ¿no? Porque no sabemos la situación en que estén los niños y las niñas. Lo importante es asegurar su alimentación, la salud, ¿no?, de los alumnos. Ok. Es importante dar seguimiento a las actividades o trabajos de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, se recomienda que las maestras y los maestros que tuvieron oportunidad de hacer un seguimiento del trabajo que realizaron sus alumnas y alumnos, ya sea en línea o a través de alguna otra estrategia de comunicación, valoren lo siguiente. ¿Cómo respondieron las alumnas, alumnos y sus familias? Los estudiantes pudieron realizar las actividades, contaron con apoyo en casa para realizarlas, contaron con los recursos materiales y tecnológicos para llevarlas a cabo, resolvieron las actividades de manera eficaz a pesar de que les representan retos. ¿Cuál es la opinión de las familias sobre las actividades de las propuestas? Entonces, todo esto es como para ir conociendo y tomando decisiones en relación a la mejor estrategia. También otra dice, ve, cómo funciona el seguimiento de los docentes. Y recuerden, tenemos que darle seguimiento que sea a distancia. ¿Pudieron dar seguimiento al trabajo de las niñas y los niños y adolescentes? ¿Cómo vivieron las actividades a distancia? ¿Cuáles fueron las principales dificultades a las que se enfrentaron? Esta reflexión debe de llevarlos a reconocer las áreas de mejora de las actividades de aprendizaje en casa y lo que sería importante considerar para fortalecerlas, ¿no? Por lo tanto, el nuevo plan de aprendizaje en casa debe enriquecerse con nuevas actividades, más y mejores recursos y diferentes mecanismos de seguimiento, de tal manera que los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes continúen su curso de la mejor manera posible. Es importante que en su nuevo plan de aprendizaje en casa considere los recursos que se ofrecen en la estrategia Aprende en Casa, así como los desarrollados en cada entidad federativa, que ya fueron los que nosotros pues hicimos mención. 4. Ya vamos a la mitad de los contenidos. Identificar los recursos a los que pueden acceder sus alumnos y alumnos en casa. Insisto, hay que estar valorando, diagnosticando, conociendo la situación, la situación familiar y cómo están enfrentando esas actividades para tomar decisiones y facilitarles ese ingreso a esas actividades en casa con fines de aprender. Entonces hay que estar al pendiente de ellos y tomar las mejores decisiones. Ante la necesidad de organizar el aprendizaje a distancia, es muy importante que cada colectivo docente considere como punto de partida los recursos con los que cuentan los miembros de la comunidad escolar para realizar el plan de aprendizaje en casa. ¿Estamos de acuerdo? Es un escenario donde las familias de las alumnas y alumnos no cuentan con todas las TICADs y solo disponen de radio y televisión. El plan de trabajo puede contemplar actividades derivadas de los programas de televisión educativa y de los libros de texto.
además de incluir actividades diseñadas por los propios maestros, ya que son ellos los que conocen mejor las características de los alumnos y pueden ofrecer actividades más pertinentes y acorde a sus necesidades. ¿Estamos de acuerdo, maestros? Nosotros tomamos las mejores decisiones. Nosotros, maestros, usted conoce a sus alumnos, sabe dónde trabaja, cuál es el contexto, cuáles recursos, cómo lo podemos abordar, ¿no? Con ese sentido de solucionar, porque también depende mucho de los maestros que tengamos esas ganas de tener de aprovechar este reto para aprender y buscar alternativas de solución para poderlo echar a andar, como los que tenemos la otra opción también de ver todo en una situación de no disposición, pero pues esperemos que la mayoría sea los que construyamos un mejor país a distancia, porque seguimos siendo los maestros y seguimos trabajando, echando a andar o estamos haciendo trabajar el sistema educativo nacional. Las actividades a desarrollar pueden comunicarse a través de carteles en la escuela o bien imprimirse y entregárselas a los niños, niñas y adolescentes a través de un buzón que puede estar resguardado en un comercio local y al que las familias pueden acudir para recogerlos y trabajarlos en casa o por alguna otra vía que puede organizar la escuela. Sí lo he visto, tengo la fortuna de ver de algunas de mis educadoras, de mis directoras, buscar una estrategia de que en la papelería más cercana a la escuela dejaban el plan para que no lo pudo ver por WhatsApp, por los que no pudo vieron por correo, pues lo tienen ahí en la papelería. Entonces todo va en razón de que tanto tengamos nosotros la disposición y la actitud de buscar la solución de las cosas, como lo he repetido, y pues que sí lo he visto, lo cual aplaudo y reconozco de mi personal. Las actividades diseñadas por los propios maestros atienden con mayor pertinencia a las características de las alumnas y alumnos, responden de mejor manera a la progresividad de los aprendizajes. También tiene que ver que no perdamos de vista que hay niños con rezago, que hay niños que tenemos que ir atendiendo y que pues ellos a lo mejor ameritarían ajustes en las actividades, y pues es una gran oportunidad para que nuestros alumnos puedan tener actividades en casa que permitan superar su rezago o poder ayudarlos en las áreas de oportunidad que detectamos estando con ellos en las aulas, ¿no? También es una gran oportunidad para poder acordarnos de esos niños. Entonces, también, maestro, no perdamos de vista que así como la estrategia a distancia es diversificada a nivel nacional, pues también nuestra estrategia a distancia tiene que ser diversificada según a los niños. Es una característica de la educación a distancia, respetar los ritmos y estilos de aprendizaje de los niños, que ellos se le dé un tratamiento individual a su aprendizaje. Vamos a aprovecharlo, vamos a valorarlo y que si es necesario que trabaje la mayoría de alumnos y quienes tendrán que hacer adecuaciones curriculares. Aquí nos dicen que en el anexo 2 se presentan algunos sitios de internet en donde encontrarán recursos y materiales que pueden apoyarlos. Aquí les enseño, así dice el anexo 2, recursos están al final del texto del documento, recursos en línea para niños y niños, adolescentes y sus familias. Ahí vienen varias que ya hemos mencionado. Yo me traté de meter a este link y pues no pude accesar. Chequen cuáles son los que todavía están habilitados, los que cuentan, explorémoslo para ver si les sirven y los ingresen a su plan de clase, ¿no? Su plan de aprendizaje en casa. En este tercer escenario, el plan de aprendizaje en casa puede contemplar actividades en línea, programas de televisión, libros de texto y actividades elaboradas por los propios maestros. Entonces, no nos neguemos a la posibilidad de echarlo a andar en nuestras medidas, de nuestras posibilidades, porque no están imponiendo nada. Veo publicaciones en el Face donde lo ven fatalista, donde lo ven de una manera para mí errónea o tratando de justificar ciertas situaciones de no disposición, pero pues todo está bien de solucionar. Ojalá en vez de subir publicaciones que tengan que ver con queja de que cómo es posible que nos hagan hacer algo en una capacidad de tecnología que no están, mejor nos compartan estrategias que se puedan implementar y construyamos, ¿no? Construyamos un sistema educativo nacional fuerte a pesar de que estemos cada quien en casa, ¿no? Nada va a sustituir al maestro de los niños en el aula. No se va a sustituir.
Pero si ahorita del cielo te cae limón, aprende a hacer limonada. O sea, si el contexto te está mandando, te está exigiendo otro tipo de tratamiento para los aprendizajes los alumnos, pues hay que enfrentarlo. Y que todo pase pronto para podernos ver otra vez. Entonces, y con ese sumo cuidado y seguir insistiéndoles a nuestras familias, a nuestros alumnos, que eviten salir y que atiendan las medidas sanitarias para que el regreso a nuestras queridas aulas con nuestros niños, nuestros maestros, sea lo más pronto posible. Cada plan de aprendizaje en clase, por lo tanto, debe de ser pensado a partir de los recursos con los que cuentan los agentes educativos y las familias de las niñas, niños y adolescentes. También tu maestro, lo que cuentes, lo que conozcas, como tú consideres que hay que enfrentar esta pandemia desde casa, ¿no? El sistema educativo nacional, cómo le vamos a hacer para que nos sumemos a esa estrategia a distancia. Hay que recordar que las maestras y los maestros forman parte de un colectivo, de una comunidad escolar y es importante que a pesar de la distancia física que nos separa, en esta contingencia la comunicación con las autoridades educativas y con otros colegas sea cercana y continua. Esto permitirá que todos estén informados y preparados para actuar de manera pronta y solidaria en esta contingencia. Entonces, pues hay que entrar a los recursos tecnológicos que nos permitan hacer estas llamadas, a tratar de tener videoconferencias, hay que atrevernos, que de todos modos, hasta que no manipula uno esta situación, lo va aprendiendo, hay que perderle el miedo, aventarnos y en el mismo interacción con estos recursos tecnológicos vamos aprendiendo. Los supervisores, directores y docentes pueden aprovechar este tiempo en que no atienden directamente a los estudiantes para realizar sesiones de trabajo a distancia, videoconferencias, chats o llamadas telefónicas para difundir información oportuna a todos los integrantes del colectivo, organizarse e intercambiar puntos de vista sobre las planeaciones, apoyarse mutuamente en favor de la continuidad del aprendizaje de los alumnos y alumnas. No dudo que las autoridades, tanto directores como supervisores, estemos monitoreando, estemos conociendo, estemos apoyando las estrategias de trabajo a distancia en las escuelas y aparte de favorecerles recursos tecnológicos o favorecer recursos materiales digitales y todo lo que nosotros tengamos a la mano poderlos compartir por el WhatsApp o por otros medios como son el correo. Lo importante es tener comunicación y darles más gama de recursos y actividades y materiales a los maestros para poder enriquecer su plan de aprendizaje en casa. Pues nos comentan en el punto 5 que hay que priorizar las habilidades básicas para el aprendizaje. Es fundamental identificar los aprendizajes básicos e indispensables que deben adquirir las niñas y niños en lo que resta del ciclo escolar y enfocar los esfuerzos en los contenidos fundamentales, es decir, aquellos que son necesarios para que puedan acceder al conocimiento de mayor complejidad, aprender permanentemente y continuar sus estudios, o sea, lo que nosotros entendemos como aprendizajes claves. Se recomienda priorizar las habilidades de lectura, escritura y pensamiento matemático, porque estas permiten desarrollar competencias no solo para el estudio, sino para el aprendizaje permanente y la participación. Dice que hay que desarrollar la capacidad de las niñas, niños y adolescentes de aprender a aprender, es decir, conocer su realidad, interpretarla y acceder a nuevos conocimientos, contrastar su punto de vista con la información nueva y controlar su propio aprendizaje. Priorizar estos aprendizajes y ofrecer una educación integral requiere de organizar propuestas didácticas en las que se aborde de manera transversal los contenidos de otras asignaturas y campos formativos. Bueno, aquí ya sabemos que es campos de formación, pero detecté que tiene ese error en este documento y lo dejé así porque así aparece en el documento. Porque así aparece, como les comentaba, en el documento. También nos dice que por lo anterior se sugiere a los docentes proponer actividades que puedan responder a la diversidad de los grupos que atienden, además de que a partir de lo que están viviendo, los niños, niñas y adolescentes puedan diseñar nuevas actividades. Entonces se trata de priorizar las necesidades de aprendizaje de mis alumnos. ¿Ah? Identificar a aquellos estudiantes que presentan alguna dificultad y requieren apoyos para hacer esa adecuación a distancia, pero una adecuación curricular. 6. Te dice que hay que privilegiar actividades recreativas, el juego, ¿no? Característica de nuestros alumnos que a veces descuidamos.
vamos a tratar de potenciarla en este encierro forzado, ¿no? Pero para cuidar nuestra salud. Con la finalidad de potenciar el involucramiento de las niñas, niños con actividades de aprendizaje en casa, es importante privilegiar las actividades de carácter recreativo y que incentiven el interés de las alumnas y alumnos por lo que se hace, en lugar de incluir únicamente actividades rutinarias centradas en completar información, por lo que se recomienda diseñar actividades que tengan una estructura clara y sencilla para que los niños, niñas, adolescentes puedan realizarlas por sí mismos y solo requieran el acompañamiento de su familia, ¿no? Porque pues sabemos que el conocimiento de algunos padres de familia pues no es el necesario a veces para poder echar a andar actividades demasiado académicas, entonces hay que entender esa parte. Sean concisas a fin de que los alumnos tengan tiempo para descansar, convivir en familia, hacer ejercicio, alimentarse, ir atrás, jugar y participar en los quehaceres del hogar conforme a su edad. Sean variadas y requieran materiales mínimos de acuerdo a sus condiciones y contexto. Requieran materiales mínimos y adecuados a sus condiciones y contexto. Del mismo modo, conviene incluir actividades para que los alumnos y alumnos fortalezcan sus conocimientos sobre el cuidado de la salud, la alimentación, la actividad física y las medidas de prevención ante la emergencia. Finalmente, es conveniente que las actividades que se propongan señalen puntualmente la forma en que se recupera lo que cada alumna y alumno va realizando a fin de dar seguimiento y ofrecer una realimentación oportuna. Eso es lo que nos sugieren. Pues sí hay que atenderlo, no se trata de llevarnos a casa tareas tediosas. Recuerdo que como mamá viví una situación donde le dejaban un resumen de 5 hojas a mi hijo como actividad en casa, lo cual no se me hizo propia ni productiva, ¿no? Teniendo otras ventajas de la tecnología, ¿por qué no echar a andar otro tipo de estrategias, ¿no? Menos aburridas y tediosas para los alumnos, algo más significativo, actividades que propicien el aprendizaje significativo? Punto 7. Dar seguimiento al aprendizaje en casa. Por lo anterior es importante definir estrategias de seguimiento al aprendizaje en casa. Para ello se recomienda lo siguiente. El documento nos recomienda: 1. Establecer con claridad las tareas y la responsabilidad compartida de docentes, familias y estudiantes en el seguimiento a las actividades de aprendizaje en casa. Las maestras y los maestros tienen como tareas principales planear el aprendizaje en casa, consultar con sus directivos y otros colegas la pertinencia de sus propuestas educativas. Hay que tratar de socializarlas para que podamos aprender, maestros, y mejorar. Mantener comunicación con las familias y con su grupo de alumnos y alumnas a través de carteles en la escuela, o bien si están en posibilidad a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos. Otra opción es hacer llegar las actividades a sus estudiantes y en la medida de lo posible apoyarlos en el desarrollo de sus actividades, ¿sale? O sea que nosotros tenemos que tomar la mejor decisión de acuerdo a esto. Establecer las madres y padres de familia, los tutores o los responsables del cuidado de los educandos son un apoyo fundamental en el seguimiento a distancia de los aprendizajes, pues tienen oportunidad de observar y acompañar de forma directa las actividades de aprendizaje de sus hijos en el hogar. Compartir historias familiares, juegos tradicionales, adivinanzas, refranes, canciones y hasta aprender a tocar un instrumento contribuyen a generar diversos aprendizajes, además de fortalecer la convivencia familiar. Entonces, vamos a echar a andar nuestros recursos que tengamos, nuestra imaginación, nuestra actividad, sobre qué actividades serían las pertinentes y adecuadas trabajar en casa y que favorezcan aprendizajes esperados, ¿no? Porque todo el tiempo podemos aprender, en la escuela no es la única forma en que aprendemos. Obviamente la escuela presencial ofrece conocimientos que no se aprenden en casa, pero el ser humano tiene la capacidad de aprender en cualquier contexto, entonces hay que echar a andar nuestra imaginación para el diseño de estas actividades, ¿no? Como decía ahí, a lo mejor si el abuelito nos puede contar sobre cuáles eran esos juegos que cuando era niño él jugaba y por qué no experimentarlos en la casa, por qué no nos enseña a jugar el abuelito si está en ese contexto, o que las familias le digan a sus hijos, le comenten que jugábamos. Obviamente hay cosas que jugábamos, nosotros tuvimos una fortuna de poder jugar en la calle, ¿no? Pero pues decirles antes cómo era esa dinámica, antes cómo se jugaba, qué juegos existían en nuestra época. Entonces también hay que echar a andar nuestra imaginación para que sea divertido y pues los lazos familiares pues se refuercen.
Es importante establecer horarios que permitan a los niños, niñas y adolescentes conservar rutinas de alimentación, estudio y esparcimiento. Es necesario que, aunque estén en casa, continúen con hábitos como levantarse temprano, asearse, vestirse, alimentarse correctamente, hacer ejercicio, hidratarse y dormir tiempo suficiente. Lo anterior, además de ser necesario para el estudio, es óptimo para su salud y desarrollo. Entonces, pues seguir invitando a las familias de poder tener una rutina lo más normalizada posible, ¿no? En el segundo punto dice implementar estrategias de seguimiento innovadoras, creativas y que respondan a los recursos tecnológicos al alcance de los estudiantes y de la comunidad. Lamento mucho que hay maestros que no tienen esa capacidad creativa, que no le han encontrado el modo de poder entrarle y echar a andar esta estrategia a distancia. Dice, definir con claridad los propósitos de aprendizaje con la finalidad de proporcionar una realimentación congruente con los mismos. Llevar a cabo un seguimiento y registro de las actividades y trabajos desarrollados en el hogar a fin de que el docente los considere como complemento de la evaluación. En casos necesarios, el docente podrá comentar con los padres de familia cuando se deba hacer la evaluación formal. Pues hay que estar en comunicación, hay que esperar, hay que darle ese seguimiento, pero siempre lo más importante es aprender. Es aprender y que también los maestros seamos empáticos y no que querramos hacer difícil esa evaluación y acreditación. Hay que entender que estamos en una dinámica que es compleja para todos y que tenemos que buscar una solución para poder aprender y sacarle provecho en estos nuevos retos que nos exige nuestra época, nuestra condición humana, ¿no? También hay que, para que no lo veamos tan complicado, no lo veamos seamos tan exigentes en la dinámica de las entregas puntuales y que eso va a generar una calificación X. Por favor, ojalá tengamos más empatía, ¿no? De parte de los maestros hacia las situaciones familiares. También nos dice que en las comunidades que no cuentan con los medios electrónicos de comunicación se recomienda establecer el intercambio de información mediante medios tradicionales, ¿no? Carteles, folletos u otros informadores gráficos en papel. En caso de contar con TICAT y medios de comunicación masiva, se recomienda que el seguimiento aproveche las oportunidades de uso de Internet y se apoye en los recursos escritos de sonido y de video que ofrecen distintos portales para recuperar la información sobre el desempeño de los estudiantes. Entonces, todo de acuerdo a nuestro contexto, tomaremos las mejores decisiones. El punto 3 nos dice fomentar ambientes o espacios de convivencia familiar pacífica, inclusiva y democrática, que no hagamos más estresante y tediosa la situación, la dinámica familiar, que de por sí ya es compleja, ¿no? Por eso dice que es recomendable fomentar ambientes y espacios de convivencia familiar pacífica, inclusiva y democrática, determinantes para un adecuado desarrollo socioemocional de cada uno de los integrantes de la familia, o sea, no solo del alumno. Tratar de que haya una armonía familiar. 8, que es el último punto que nos refiere este documento. Dice que hay que integrar una carpeta de experiencias del aprendizaje en casa. Hay que integrar una carpeta de experiencias con las actividades de aprendizaje realizadas en casa. Puede servir como una herramienta de apoyo para el docente y el educando, que les permita revisar los avances y logros alcanzados en torno a los aprendizajes más significativos y propiciar la autoevaluación del propio aprendizaje por parte de las alumnas y alumnos. Para la conformación de la carpeta de experiencias es importante la participación de los estudiantes y de sus familias. Solamente a los papás hay que decirles que es como una evidencia del seguimiento y pues de sus actividades, pues que todo lo que hacen lo van a estar guardando ahí como evidencia a fin de que no sea un apoyo para la evaluación, ¿no? Dice que se recomienda integrar la carpeta con los ejercicios y preguntas que en cada una de las transmisiones por televisión se deberá realizar. Esto en el caso de cuando así el maestro lo tenga en su plan de clase. Entonces, en esa carpeta es una muestra de su dedicación, esfuerzo y progreso, por lo que es importante que al regresar de clases sea recibida como un recurso valioso como parte del proceso educativo que deberán valorar los maestros y las maestras. A fin de orientar la integración de la carpeta o portafolio, es importante que los docentes anticipen en lo posible los trabajos que puedan integrar en la carpeta de experiencias. O sea, el maestro va a decir qué sí va a guardar, qué no va a guardar, si va a utilizar la tele, si no la va a utilizar, o cuáles los que ellos consideren que se van a ir integrando esa carpeta de experiencias.
Puede ser las respuestas de la televisión, trabajos de investigación, trabajos escritos, ejercicios matemáticos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, videos, exposiciones en línea, fotografías, registros de participaciones, etcétera, ¿no? Y vienen varias opciones. Una vez que se reanuden las clases, docentes y estudiantes pueden seleccionar las actividades o trabajos que consideren más relevantes y hacer una valoración de los mismos. Se sugiere que cada actividad sea calificada o comentada por el docente, o sea que también le pueda darse seguimiento, esa retroalimentación a los alumnos o que sea a distancia. Y ya cuando se presente, pues hacer esa revisión de la carpeta. Los trabajos desarrollados por los educandos durante la emergencia por COVID que integren la carpeta a juicio de cada docente podrán ser tomados en cuenta para la acreditación de los aprendizajes esperados en cada asignatura, grado o nivel educativo. Por lo anterior, es fundamental que los docentes ofrezcan criterios puntuales a alumnas, alumnos y familias de lo que esperan que logren en las actividades de aprendizaje propuestas. Por eso es recomendable que en el plan de aprendizaje en casa, pues se incluyan los aprendizajes esperados que se pretenden que se logren a través de esas actividades que les están dando en casa, ¿no? Y pues ya al final de este apartado nos dice que hay teléfonos de apoyo, Educatel, que son los que aparecen cuando vemos la televisión, los programas de la televisión de Aprende en Casa. Los anexos pues solo vienen dos, que es el de programación de televisión Aprende en Casa y el que ya habíamos abordado con anterioridad de los recursos en línea para los niñas y adolescentes y sus familias. Ese es en sí lo que incluye el documento, el que les invito a echar un vistazo a fin de tomen las mejores decisiones para que, porque todavía tenemos un mes y cachito para seguir abordándolo según la SEP, que es 1 de junio, pero si no es así, por las indicaciones sanitarias, pues entonces ya tengamos esa experiencia para seguir trabajando y mejorando en esta estrategia de aprendizaje en casa. Pues me despido de ustedes, yo soy la maestra Erika Navarrete Rodríguez, estoy para servirles y espero sus comentarios y pues ojalá les pueda servir para mejorar esta estrategia. Muchas gracias por su atención.